entonces es como que voy a regresar a las aulas donde yo también empecé. También he estado con ustedes, así es que imagino que también pues ustedes se van a proyectar hacia qué especialidades van a querer, porque este es su último año o es el penúltimo año. El último, entonces ya están a puertas de. Entonces, en estas clases ustedes como que ya deberían de dominar casi todo. O sea, ya deberían de saber anatomía, ya deberían de saber fisiología. Y ahora solamente deberían de repasar la anatomía, repasar la fisiología y lo que es las patologías, pues sí es algo nuevo para ustedes, ¿no? Pero anatomía y fisiología, pues lo llevaron en primer año. Ustedes ya llevan una clase de anatomía y fisiología del oído externo y del oído medio. ¿Quién de ustedes me puede hablar sobre la fisiología del oído externo? Mi grupo no, porque yo ya les he explicado a ellos, así es que ellos no. ¿Quién puede? Porque la clase ha sido más sencilla y es más didáctico, pues el oído externo es más entendible y el oído medio también. Pero el oído interno me interesa que primero sepan lo externo y lo medio, porque si no nos vamos a saltar de frente al interno cuando ni siquiera saben lo externo y lo medio. ¿Quién me puede decir algo ya, aunque sea anatomía del oído externo? ¿Nadie? No me murmuren, me levantan la mano y me dicen, doctora, soy tal y yo sé eso. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Nadie? Doctora, soy Mauricio y bueno, con respecto al oído externo estaba compuesto por lo que es, en la imagen vamos a ver la parte externa que sería lo que es el pabellón. Ajá. Que está compuesto por fibrocartílago y cubierto por un poco de tejido subcutáneo de piel, que tiene bueno, varias características no anatómicas que dan esa forma peculiar. Después estaría lo que es el conducto auditivo externo, que está compuesto, si no me equivoco, en el tercio externo por lo que es cartílago y tejido blando, y los dos tercios internos que estarían compuestos por tejido óseo en la parte del hueso temporal. Ya está, muy bien. Gracias, Mauricio. Tiene razón su compañero y bueno, nos ha dicho las dos partes, ¿no? El pabellón y el conducto auditivo. En el pabellón es muy importante porque el pabellón va a ser el receptor del sonido, ¿ya? A comparación del oído interno, el oído externo y el oído medio se va a encargar sobre todo de la audición, o sea, de captar el sonido que nosotros escuchemos. Pero el oído interno va más allá de solamente escuchar, sino también va a ser comandado por la audición y por el equilibrio. Entonces va a ser un poquito más importante, más intensa el estudio de esta parte del oído. El oído externo, pues ya nos dijo sus compañeros, ingresa la onda, luego llega a la membrana timpánica. ¿Y qué pasa en la membrana timpánica? ¿Quién me puede decir algo del oído medio? ¿Sí? ¿Cómo pasa el sonido en el oído medio? ¿Nadie? Pues dime. Por el tímpano lo divide del oído externo, funciona como un carrocillo que la celda del sonido choca, la espiral y se transmite hasta el oído interno por medio de los huesecillos martillos subjetivos que los hacen vibrar y se transmite el sonido. Ya, entonces, en conclusión, los huesecillos, ¿cómo se mueven? ¿De derecha a izquierda, de derecha hacia atrás, hacia dónde? ¿Cómo hacen? De derecha, Lo que pasa, de derecha o derecha. los huesecillos tienen articulaciones, ¿no? O sea, están unidos entre sí, no se pueden separar, pero son móviles, porque tienen una cara articular. El martillo, el yunque tiene una cara articular con el estribo, y el estribo reposa en un agujerito muy importante que es del oído interno. ¿En qué agujerito reposa la pletina del estribo? ¿No? ¿Ninguno? El agujero oval o ventana oval, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ingresa el sonido, las irregularidades del pabellón sirven para eso, para captar el sonido, para que se concentre todo ese sonido. De ahí pasa por la membrana timpánica, todavía estamos en un ambiente aéreo, pasa por la membrana timpánica y los huesecillos hacen un movimiento de palanca, chicos. Se unen todos y hacen un movimiento de palanca. Entonces van a ir de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Ese movimiento de palanca hace de que la pletina, el estribo, compacte en la ventana oval
Y de ella comienza la fisiología de la audición en la cóclea. La cóclea en el oído interno está encargada de la audición, que es la parte anterior del laberinto, y la parte posterior, que son los canales semicirculares y el vestíbulo, en el cual tenemos el utrículo y el sacro, son encargadas del equilibrio, que es el laberinto posterior. Ahora, ustedes saben que aquí es solo aire, pero dentro de la cóclea, ¿qué hay? Hay líquido, ¿no? Que es perilinfa y endolinfa. Entonces pasa de un medio aéreo a un medio líquido. Entonces, el sonido siempre se va a perder del aire hacia el líquido. Es igual cuando ustedes escuchan en el aire que sumergidos en el agua, no, no es igual. Entonces, nuestro oído es tan sabio que lo que trata de hacer que esta membrana timpánica sea tan grande y la membrana, la ventana oval es pequeñita, concentra el sonido, capta todo el sonido, lo máximo que puede, porque hay una fuga más o menos de 0.09, más o menos, ¿ya? Capta todo el sonido y trata de pasar ya en la cóclea todo el sonido. Y cuando escuchamos sonidos muy agudos, muy fuertes, que son un poco dañinos para nuestro oído, pues existen unos músculos y también unos nervios que traccionan el martillo y que traccionan el estribo, para que ese sonido pues no sea tan severo por el oídito, ¿ya? Entonces, quedamos, el oído externo es el captador, el oído medio es el amplificador del sonido, ¿ya? Y el oído interno ya conduce, transduce, ¿ya? Hasta la corteza cerebral, al nervio auditivo hasta la corteza cerebral, ¿ya? Entonces ahí queda como que tienen que estudiarlo, porque si no me saben la primera parte va a serles bien difícil comprender la parte más densa, que es el oído interno. Los entiendo porque el oído interno es como que hasta a mí tampoco no me gusta mucho, pero ya, así es que tienen que comprenderlo, ¿ya? Espero que les haya ayudado un poquito más como a comprender y digerir un poquito la cosa, porque también es bien bonito, pero sí hay bastante detalle. Entonces, haciendo ese preámbulo de la clase, ya vamos a entrar de lleno. Entonces, ya hemos dicho que el oído externo está el pabellón, el conjuntivo, en el oído medio está la caja timpánica, dentro de sus contenidos los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, y la caja timpánica pues tiene paredes, ¿no? Y las paredes son muy importantes que ustedes las sepan porque las pueden relacionar con las complicaciones de una otitis media aguda. Entonces, si ustedes no saben la anatomía de una caja timpánica, no se van a guiar para lo que es la patología del oído medio, ¿ya? Y eso, bueno, ya lo repasan ustedes porque si no, no vamos a acabar. Y la parte que es el oído interno, que como les dije, se encarga de la audición, pero también del equilibrio, ¿ya? De estas dos cosas se encarga el oído interno, a diferencia de lo que es el oído externo y el oído medio. Entonces ya pasamos a lo que es el oído interno. El oído interno, ¿dónde reposa? En el hueso temporal, como le dijo su compañero Mauricio. Sí. Mauricio dijo eso, muy bien. Entonces, ¿en qué parte exactamente? En el peñasco del hueso temporal, ¿ya? Como lo ven acá en la imagen. Pero esto se divide en una parte, todo el oído interno se divide en una parte que es el laberinto óseo, que está aquí, y el laberinto membranoso, que lo ven todo de color azulito, que más o menos les he puesto así, amarillito, hueso, y membranoso de color azulito, así como que se acuerdan un poquito más. Dentro del laberinto óseo se encuentra el líquido perilinfático, ¿ya? Que es rico en, a ver Miguel, el líquido perilinfático, ¿en qué electrolito es rico? ¿Potasio o sodio? En sodio, muy bien. Y el laberinto membranoso, que es un líquido que se segrega por la estría vascular y las células oscuras, también que es rico en potasio, ¿ya? Entonces acá tienen una imagen más didáctica que ven el laberinto óseo, que es lo contornadito de azul, la perilinfa, de ahí está el laberinto membranoso, y dentro del laberinto membranoso la endolinfa, ¿ya? Todo, tanto la cóclea, los canales semicirculares, el utrículo, el sacro, tienen la parte ósea y la parte membranosa. Ahora, no solamente en eso se divide el oído interno, sino también lo podemos dividir por laberinto anterior, de color verde, que es la cóclea, y que se encargaba de la audición, y el laberinto posterior, que es importante para lo que es el equilibrio,
que está comandado por el vestíbulo, dentro del vestíbulo el utrículo y el sálculo, y los conductos semicirculares, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que es la ósea, la audición. Dentro de la cóclea ósea vamos a tener algo muy importante que es el modiolo, que es la parte central de la cóclea. Es esta partecita de acá, este es el modiolo. Luego tenemos las espiras, las láminas externas, que son estas de aquí, la lámina de modiolo también, y también tenemos las rampas, la rampa vestibular, la rampa media o cóclea y la rampa timpánica. Todo eso está dentro de la cóclea. Y la cóclea va a dar unas vueltas, por eso se llama cóclea o caracol, da 2 vueltas y media, como la ven aquí. Y si nosotros le extendemos totalmente la cóclea, la longitud de la cóclea es de 32 a 35 milímetros. Y el diámetro de la cóclea es de 1 a 2 milímetros, ¿no? Entonces es un hueso duro, de tamaño definitivo al quinto mes de la vida intrauterina, y es un tubo que es cónico y da 2 vueltas y media. Entonces acá lo podemos ver, lo que yo les relacionaba más o menos acá, que es muy bonito verlo pues en un dibujito así todo esquematizado, pero otra cosa es verlo así, ¿no? Aquí está echadito y aquí está como que vertical y este es horizontal. Y aquí se ven todas las 2 vueltas y media. Durante toda esa vuelta igual está la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica. Todo eso como, no sé, ¿cómo les puedo decir? Es como enrollar una serpentina, ¿no? Así es. Dentro de la cóclea membranosa, que está el conducto coclear, la rampa media, que es esta de acá, la rampa vestibular y la rampa timpánica. La parte más extrema de la cóclea, que se va a unir la rampa vestibular con la rampa timpánica, es el helicotrema, este de acá. Hay un pequeño agujerito que une tanto la parte vestibular con la parte timpánica, que en el ejemplo lo podemos ver aquí. Este sería el helicotrema. Tiene una forma triangular, ¿no? En el interior tiene el conducto óseo, y las partes más importantes dentro de la cóclea membranosa pues es la membrana basilar, la espira, la estría vascular, la membrana de Reisner, que también es muy importante, es una membrana basal, la membrana tectoria también la tenemos, y el órgano de Corti, que es el que comanda toda la audición. Ahora vamos a hablar la imagen más en grande. El órgano de Corti es el encargado de la audición dentro del oído interno. Entonces, dentro del órgano de Corti vamos a tener la membrana basilar, la membrana tectoria, y también hay unas células muy importantes que son las encargadas de transmitir todo este sonido, que son las células internas y las células externas. Como ven, las células internas es solamente en una sola línea y es única, ¿no? Y tiene fibras aferentes y eferentes. Y luego tenemos las células ciliadas externas, que siempre van a ir en 3 filas, siempre van a ir. La forma también es bien diferente. Esta es más como que un cubito, algo más prismático, y el otro es más alargadito. El órgano de Corti, ese receptor, tiene como función recepcionar las vibraciones sonoras, y la membrana basilar es la que se va a movilizar durante el viaje del sonido. Primero, cuando viaja primero para que me entiendan, cuando viaja primero por la rampa vestibular, se va a ir como estimulando la membrana tectoria, y cuando está bajando por la rampa timpánica se va a estimular la membrana basal, ¿ya? Porque ahorita vamos a ver un video como para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces, aquí está la membrana basilar, las células ciliadas, que como les había dicho, son las, y debajo de las células externas vamos a tener células de sostén. En cambio, las internas no van a tener unas células de sostén. Y como les dije, también hay fibras que son eferentes y aferentes. Las eferentes son las que ejecutan la acción y las aferentes son las que recogen toda la información, ¿ya? Ahora, como les dije, tenemos células
células ciliadas externas e internas. Las externas son las tipo 2, también conocidas. Si ustedes leen en la literatura, les pueden decir las células tipo 2. ¿Cuáles son, doctora? Son las células ciliadas externas. Y las tipo 1 son las internas, como lo vemos acá. Como les dije, tiene una forma como de un conito, así media ovaladita. En cambio, este es más alargado, ¿no? El tipo 2 es más alargado. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2? Tenemos mayor cantidad de tipo 2, que son las externas. En cambio, las tipo 1 son de 3.500 y las externas son 13.000 aproximadamente. La disposición, como vimos en el dibujo, de la célula ciliada interna solamente es una línea. En cambio, en las células ciliadas externas son 3 líneas. El apoyo en las células ciliadas internas es la membrana basilar y en el otro tenemos las células de sostén. La inervación aferente es mayor en la célula tipo 1 a comparación de las células tipo 2, que son 5%. Los tipos de neurona, pues, es de tipo 1 en el tipo 1 y el tipo 2 en el tipo 2, ¿no? Y, bueno, la inervación eferente, que es la que ejecuta la acción, es más que nada de la tipo 2. Por eso, ustedes en la próxima clase que van a tener de audiología, van a hacer lo que es audiometría, potenciales evocados, timpanometría, emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas sirven para hacer un screening auditivo en el recién nacido, sobre todo, y ya pertenece a un protocolo a nivel nacional. Estas emisiones otoacústicas sirven para ver el funcionamiento adecuado de la cóclea, si es que el niño escucha. ¿Y qué es lo que estudia? Son las células ciliadas externas, porque como ven, las células ciliadas externas tienen una inervación mayormente aferente, en cambio las tipo 1 no. Por eso las emisiones otoacústicas ven la reacción de las células ciliadas externas en la cóclea, ¿ya? No se va a ver la función de las células tipo 1 o internas. Me cierran la puerta, por favor, ya no voy a dejar que entren. Ya es muy tarde. Ya. Ahora ya vamos a empezar, ya hemos pasado por las partes, ahora ya vamos a empezar con la fisiología de la audición. La cóclea convierte la energía mecánica en una energía bioeléctrica para llevarlos hacia los nervios y consta de 3 partes de esa conducción: la macromecánica, la micromecánica y la transducción. Entonces, la macromecánica, y por eso me importaba que sepan cómo es el funcionamiento del oído medio, porque esta macromecánica deriva de lo que pasa en el oído medio. Entonces, hacen un movimiento de palanca, estos huesecillos, y sobre todo el estribo, impulsa el sonido para que viaje durante este medio líquido, que sería ¿qué rampa? La rampa vestibular, ¿no? Entonces, por la rampa vestibular, este sonido va a viajar, va a viajar, va a viajar, va a viajar. Llega hasta el helicotrema, hay un punto de unión entre la rampa vestibular y la rampa timpánica y pasa por la rampa timpánica y llega hasta acá. ¿Qué hay aquí? El helicotrema es el extremo. ¿Qué hay acá? Si esta es la ventana oval, debajo de la ventana oval, ¿cuál está? ¿Qué otra ventana hay en el oído interno? La ventana redonda, ¿ya? Que está cubierta por una pseudomembrana. Es una membrana totalmente diferente a la membrana timpánica y es muy delgadita, pero llega hasta aquí, hasta este extremo, ¿ya? Ahora, los sonidos, nosotros cuando escuchamos, no todos los sonidos son iguales. Mi voz no es igual a la de Mauricio, mi voz es como que más aguda, más chilloncita. La de Mauricio pues es hola, soy Mauricio, ¿no? Es más grave, ¿no? Entonces, la cóclea tiene una función que es la tonotopía, chicos, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta tonotopía? La cóclea en fisiología nosotros lo comparamos como un piano. En un piano ustedes tienen sonidos que son agudos y tienen sonidos que son graves y tienen las notas musicales, ¿no? Que suenan totalmente diferente una de otra. Entonces, la cóclea es igual, es un piano, por así decirlo, ¿no? Acá tenemos la ventana oval y la ventana redonda. Los sonidos que son más agudos
se quedan en este espacio. Por eso ven acá de 5000 Hz hasta 20000 Hz. ¿Ya? Entonces el sonido va a viajar por acá y se queda ahí. Dependiendo de si es un sonido de frecuencias altas, de frecuencias bajas, altas quiero decir agudas, bajas quiero decir graves, ¿no? Y la parte más extrema de la cóclea, la punta de la cóclea, son sonidos más graves, 200 Hz, 400 Hz, 600 Hz. Y en esta parte ya son los sonidos medios, ¿no? Acá ya tenemos 600, 800, 1500, que serían sonidos medios. ¿Se entendió eso? Entonces, no es que el sonido va a viajar por toda la cóclea. A diferente sonido va a caer en diferente lugar el sonido, ¿ya? Entonces quedamos en la parte que es más proximal, por así decirlo, a la ventana oval, va a quedar el sonido. ¿Qué sonido? Agudo, ¿no? Tonos altos o agudos. Y en la parte más extrema van a quedar los sonidos graves o bajos, por así decirlo. Y los intermedios, pues en la zona media de la cóclea, ¿ya? Esa es la macromecánica que cumple la función del oído interno. ¿Se está entendiendo más o menos hasta ahí? Si no me avisan, porque yo entiendo que no es muy fácil. ¿Sí? Ya. Pero si sí me están diciendo sí y no entiendo nada. ¿Sí? Al menos la tonotopía yo creo que sí se entendió. Ya. Y ya viene ahí lo más, como que más denso. A ver, silencio, chicos, porque si no me escuchan, no me van a entender. De ahí viene la micromecánica. Y que es por esto que yo les expliqué las células ciliadas internas, las células ciliadas externas. Como se dijo, las células ciliadas internas son las que van a captar el sonido, pero las que van a botar el estímulo son las células ciliadas externas, ¿ya? Igual estas se van a mover. Acá tienen como unos pelitos que se llaman quiniocilios y estereocilios. Estos pelitos, por así decirlo, se van a mover, pero ¿en qué sentido? El quinocilio es uno más largo y el estereocilio es uno más cortito, más cortito, más cortito. Si se mueven en sentido al quinocilio, se están estimulando, es decir, esa parte se va a despolarizar y cuando se alejan se va a inhibir, es decir, se van a repolarizar. Ahí ya tienen que acordarse un poquito de lo que es la fisiología. Cuando se despolariza, y ahí ya vamos a pasar a lo que es la transducción, que es el elemento del cambio de electrolitos, ¿ya? Pero la micromecánica se encarga de eso, de que los estereocilios se mueven, por lo tanto va a haber un desplazamiento primero de la membrana basilar. Esto se va a convertir en el desplazamiento de las células o la estimulación de las células ciliadas, por lo tanto también se van a mover los quinocilios, que son estos pelitos, quinocilios o estereocilios, y esto va a estimular a lo que es la membrana tectórica, ¿ya? Después de la membrana tectórica va a pasar la transducción. Son estos lo que les digo, ¿no? Uno es la célula ciliada interna, la otra es la externa, y en la transducción la cóclea va a tener un efecto como de micrófono y va a tener dos potenciales, uno que es un micrófono coclear y otro que es la sumación de todo lo que va a recepcionar el oído. Por lo tanto, ahí va a haber una activación de las células ciliadas por una liberación de neurotransmisores. Por lo tanto, va a ser una sinapsis y eso se va a transmitir al nervio. Cuando se transmite al nervio, acá ya pasamos a lo más feíto, el nervio auditivo ya llega acá, de ahí pasa a los núcleos cocleares, y en esta parte va a haber una zona que va a ir al mismo lado, se va a estimular el mismo lugar donde recepciona el oído. Si escucha más o el sonido ingresa más por el oído derecho, se va a estimular también ese oído, el oído derecho, pero también va a haber sonido que se va a ir hacia el otro lugar, contralateral, o sea, va a haber un ipsilateral y contralateral. El otro se va a ir al oliva superior, del oliva superior se va a ir al hemisco lateral, del hemisco lateral al fonículo inferior, de ahí vamos a ir al tálamo y al final llegamos hasta la corteza auditiva. ¿Por qué les explico esto? Porque la próxima clase que ustedes van a tener, la doctora Pari va a explicar sobre potenciales evocados. Y en los potenciales evocados, ya veo las caras, en los potenciales evocados, les adelanto más o menos la clase de la doctora, los potenciales evocados sirven para medir la audición del paciente, pero sin la colaboración del paciente.
Cuando nosotros hablamos de audición, tenemos métodos de audiometría. Por ejemplo, la audiometría, ¿qué tipo de examen es? ¿Subjetivo o objetivo? Menos mi grupo porque ellos ya saben eso. ¿Subjetivo o objetivo? Me levantan la mano y me dicen, doctora, soy tal, y me dices, porque en coro todo se sobra. Se sobra. No, Gabriel, ¿Ya? creo que es subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de la percepción del paciente. Exacto. La audiometría es uno de nuestros exámenes que es completo, chicos. El más completo en audiología es la audiometría. ¿Por qué? Porque está recepcionando con los auriculares desde el oído externo, el oído medio, hasta el oído interno y hasta la vía auditiva. ¿Por qué? Porque no solamente es en la audiometría. Ustedes quizás en sus prácticas, los que están llevando otorrino, han visto que se hace una audiometría tonal, pero también hay una audiometría que se llama la logoaudiometría. En la logoaudiometría nosotros evaluamos la parte retrococlear. ¿Qué quiere decir? Esta parte de atrás, toda esta parte. Y esa logoaudiometría se encarga de que nosotros vamos a dictar palabras, no es que dictemos, sino en la tonal emitimos sonidos, ¿no? Diferentes tipos de sonidos. Pero en la logoaudiometría se van a dictar palabras bisilábicas, papá, mamá, tiza, tío, no sé, ¿ya? Hay una lista especial de palabras. Se le dictan un total de 20 palabras al paciente. Si el paciente dice las 20 palabras correctas, es que el paciente tiene una buena discriminación, es decir, que va a identificar la palabra exacta, va a comprender la palabra. Pero si en esta prueba, que es la logoaudiometría, el paciente de 20 palabras que contesta 10, es que el paciente no discrimina, o sea, no me está entendiendo. Y puede pasar de que algunos pacientes escuchan o están usando el audífono, quizás alguno de sus familiares usa audífonos, pero está bien porque lo ha hecho el otorrino, le han hecho la audiometría, pero no le han hecho la audiometría, solo audiometría tonal, ¿ya? Pero no le hicieron la audiometría y el paciente ahora está usando el audífono, pero dice, no escucho, doctora, siento un pitido, igual no identifico. Entonces, cuando un paciente va a usar audífono, es no solamente hacer audiometría tonal, sino también hacer logoaudiometría para ver la discriminación del paciente. ¿Qué tanto identifica las palabras? Y yo con eso ya puedo decir, mire señor, usted escucha así, tiene una hipoacusia moderada, pero no tiene una buena discriminación. Así yo le coloque un volumen muy alto, porque se aumenta, cuando se hace la logoaudiometría se aumenta unos 40 decibeles al promedio tonal auditivo del paciente, se le está sumando y aún así no escucha. Entonces eso quiere decir que el audífono no le va a servir, porque el tema ya no es con el oído interno, sino es con la vía auditiva. ¿Ya? Ahora, eso en cuanto a audiometría, aunque eso es, perdón, la audiometría es algo subjetivo. Los potenciales evocados. ¿Por qué hay un potencial evocado? ¿Nunca han escuchado hablar de potenciales evocados? ¿No? Porque hay potenciales evocados que son auditivos, que es los que les van a explicar en la próxima clase, pero también hay potenciales evocados visuales, o sea, oftalmo también creo que podrían haberlo visto, ¿no? ¿Tampoco? Ya. Entonces, creo que los potenciales evocados es algo objetivo. O sea, recuerdo haber escuchado en lo que es la evaluación de los recién nacidos, ¿no? Para ver si no tienen algún problema auditivo. Sí, no solamente son los recién nacidos, los potenciales evocados, por eso es que yo les he explicado. En la próxima clase ustedes van a entender un poco más qué son los potenciales evocados, porque es una prueba objetiva, es una prueba que no necesita la colaboración del paciente y vamos a medir lo mismo, la audición, el grado de audición. En los potenciales evocados hay un montón, pero los más principales son los del tronco cerebral, estos que va a ver todo este caminito, el tronco cerebral, y el otro que es el ASSR, o que se llama de estado estable. Ese de estado estable es como que un comparativo con lo que es la audiometría. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la misma gráfica. En el oído derecho va a salir unas bolitas, la vía aérea, y en el oído izquierdo va a salir una X, la vía aérea del oído izquierdo. Pero ya no necesito la colaboración del paciente. Lo único que le voy a pedir al paciente, perdón, es que se eche en una camilla y que no se mueva, que descanse. Se van a colocar electrodos en la parte frontal, en la parte malar y en la parte detrás de la orejita, ¿no? En la apófisis
cintas mastoides con unos auriculares intracanal. O también puede ser con los que usan en la audiometría, que son los normales, los audífonos grandes, ¿no? Pero no necesito la colaboración del paciente. La máquina, los potenciales evocados, me va a decir en qué momento el cerebrito está reaccionando y está captando el sonido. ¿Sí? Entonces es una prueba objetiva, no necesito la colaboración del paciente. ¿En quiénes hago yo? En niños, ¿no? En niños. ¿Por qué en niños? Porque los niños no me van a colaborar en una audiometría. A partir de los 5 años yo puedo hacer una audiometría, pero menores de 5 años no. Si las emisiones fotoacústicas no salen, yo puedo hacer potenciales evocados. Se prefiere que sean después del año de nacido. ¿Por qué? Porque van a tener una mayor maduración de la parte auditiva de esos niños. Si ustedes le hacen antes del año de vida, deberían de ser unos potenciales evocados automatizados, si no, no les sirve. Y los neurólogos también hacen potenciales evocados, pero hacen solamente de tronco cerebral. ¿Eso qué quiere decir? Que les voy a explicar solamente si hay una onda 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es lo que dice acá. Cuando es una onda 1, es el núcleo coclear, cuando es la onda 2, el menisco, y así sucesivamente. Pero ¿de qué me sirve saber que ha llegado, pero no voy a saber el umbral? A lo que ustedes van es cuánto está escuchando, 20, 30, 40, 50, 2 horas, cuánto escuchan. En cambio, en el ABR solamente van a pasar un sonido, no sé, de 60 o 90, que es lo normal, pero solamente les va a decir si llega este sonido de 60 decibeles, si llega este sonido de 90 decibeles. Ha pasado todo, sí escuchan, pero no concluí más. Por eso es que se hace el estudio completo, el ABR con el ACCA, ¿ya? Entonces, ahí terminamos lo que es la parte auditiva, terminamos con lo que es la cóclea. Y acá les he puesto un video, ese video igual lo pueden encontrar en YouTube, chicos, yo lo he sacado de ahí, y solamente he cortado la parte de la cóclea. Pero ustedes, para que comprendan todo, sería mejor que lo vean desde la parte del oído externo. Hay un montón de videitos y súper didácticos, como para que puedan comprender todo. Entonces quedamos acá, que queda, ¿sí se ve? Yo le he hecho como súper rápido. La platina, viaja el sonido, y después muy rápido pasa por la parte vestibular, por la parte timpánica, ¿no? Por toda la cóclea, dependiendo del sonido que sea, si es agudo o si es grave o si son medios. Y de ahí esto lo que hace es estimular la rampa coclear, como vemos acá en el dibujito. Miren, el líquido se mueve de la rampa vestibular, se va a mover, y miren cómo se mueve la rampa tectórica. Y esta sería la membrana basal. Estimula, chicos. Por lo tanto, dentro que se va a estimular el órgano de Corti, dentro de la rampa media o vestibular. Se estimula, para hacerlo más grande, aquí ya está lo que hemos explicado, ¿no? Las células ciliares internas, las células ciliares externas. Se estimulan y estimulan a la membrana tectórica. Hacen un movimiento de cizallamiento, ¿sí? Ven cómo se mueven y ahí conducen de la parte, se despolarizan, repolarizan, todo lo que ustedes quieran, y conducen de la parte mecánica a la parte eléctrica. Es como que un cortocircuito que hace chin, 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 ¿ya? Y como ven acá, lo último es, bueno, aquí ya no les puse el sonido porque dije les voy a soplar todo, pero aquí estaba sonando, estaban colocando sonidos de una música clásica, y estaban viendo cómo la cóclea se simulaba en agudos, en graves, como un teclado, ¿ya? ¿Te entendías ahí entonces, chicos? Ya con eso sí quedó claro, ¿no? Ya, me quedo contento. Ahora pasamos a lo más pesado, que es la parte vestibular. Y ahí respiren un rato y yo también voy a discutir un poco de salir. Pero sí se entendió. A mí lo que me interesa es que entiendan, porque de nada me sirve que luego no me entiendan la patología. ¿Ya? ¿Sí? ¿Continuamos? Ya, entonces el laberinto posterior, a ver, chicos, el laberinto posterior está compuesto por los conductos semicirculares y el vestíbulo. Dentro del vestíbulo, el utrículo y el cálculo. Y los conductos semicirculares, pues está la parte
del conducto semicircular superior, posterior y horizontal. Le he puesto todos los nombres porque puede ser que si ustedes lo leen en una literatura dice el conducto semicircular anterior, pero si me decían que había un superior, ¿cuál es? Entonces, el superior o anterior, el posterior, el horizontal o lateral, ¿ya? Así lo pueden conocer. Entonces, como para que se guíen y sepan de qué están hablando. Entonces, como ven acá, los conductos semicirculares son 3. Tienen una parte que es ampollosa, ¿ya? La cresta ampular, que es el órgano sensorial de los conductos semicirculares, es la cresta ampular. El órgano sensorial del vestíbulo, es decir, del utrículo y del sacro, es la mácula, chicos, ¿ya? Entonces, los conductos semicirculares, como ven en este cuadrito que es súper didáctico, están en un ángulo, entre cada uno en un ángulo ¿de cuánto es ese ángulo? De 90 grados, ¿no? Tanto el anterior, el posterior, por todo lado que ustedes ven, está en un ángulo de 90, ¿no? Que quede eso bien claro. Ahora, en la parte ósea de lo que es el vestíbulo, tenemos unos pequeños recesos, que es el receso elíptico y el receso esférico. ¿Quién reposa en el receso elíptico? El utrículo. ¿Y quién reposa en el receso esférico? El sacro, ¿ya? Y acá ven la imagen, pues, que está la ámpula, la cresta ampular del conducto semicircular. Ahora vamos a hablar de cada uno. Entonces, las funciones del sistema vestibular, ¿en qué consiste? En dar una sensibilidad al movimiento, en controlar la postura y en la estabilidad de la mirada. Comencemos con los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares tenemos que son 3. Entonces son sensores ortogonales. ¿Por qué ortogonales? Porque están entre cada uno en un ángulo de 90 grados. Y también son parejas funcionales o coplanares. ¿Por qué son coplanares o funcionales? ¿Quién me puede decir qué significa eso? Guíense más o menos de la imagen. ¿Por qué serían coplanares o funcionales? Cuando nosotros examinamos al paciente y queremos examinar el conducto semicircular del oído izquierdo, la parte anterior, también estamos estimulando del lado derecho el conducto semicircular posterior. Por eso es left anterior, right posterior, ¿sí? Entonces es el conducto semicircular anterior izquierdo y el conducto semicircular posterior derecho. Entonces en este lado sería el posterior izquierdo y estimulo el anterior derecho. Entonces, ¿cómo es? Cuando estimulo el conducto semicircular posterior derecho, ¿qué otro estoy estimulando? El anterior izquierdo, ¿no? Ya. Eso tiene que quedar bien claro porque después esto queda claro y después cuando hacemos lo que es vértigo periférico va a tener mucha relación, ¿ya? Ahora, en los conductos semicirculares van a estar en un ángulo de relación a nuestro cuerpo de 30 grados. Siempre va a estar. Ustedes van hacia abajo, va a mantenerse ese ángulo de 30 grados. Se van hacia arriba, va a mantenerse el ángulo de 30 grados. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Y entre cada conducto semicircular van a tener un ángulo de 90. Y los conductos semicirculares van a comandar o van a ver el movimiento ambular a comparación de lo que es el vestíbulo, que es el utrículo y el sacro, son los movimientos lineales. Entonces, cuando ustedes se mueven de derecha a izquierda, están haciendo la parte de los conductos semicirculares. ¿Ya? Cuando yo muevo así la cabeza, me doy toda una vuelta, giro en 360, estoy haciendo o estimulando los conductos semicirculares. Cuando estamos viajando sentaditos, estamos haciendo trabajar al utrículo y al sacro, porque estamos lineales. No nos estamos moviendo de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, por eso es que en el vértigo periférico lo que vamos a ver más son los conductos semicirculares, porque es un desprendimiento de las mitocondrias que viaja por los conductos semicirculares. Y la reposición, pues son unas maniobras que se le hace girar al paciente a la derecha, a la izquierda, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, como dijimos,
el órgano sensorial de los canales semicirculares es la cresta ampular. Dentro de la cresta ampular vamos a tener a la cúpula, vamos a tener a las células de soporte igual, un tejido conectivo, vasos y fibras nerviosas. Esa es la cúpula. Recuerden bien esta imagen porque luego cuando hablemos de vértigo, ahí vamos a hablar también de la cúpula. Entonces, el estímulo en la cresta ampular, la endolinfa va a tener mucho que ver en este estímulo, porque si digamos la aceleración de la cabeza es hacia la derecha, la endolinfa se va a ir hacia la izquierda, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes giran la cabeza, su ojito, si le dicen al paciente, quédese mirando hacia el frente, mi ojito sigue ahí, sigue ahí. Raro sería o estaría mal si el ojito se va hacia la puerta y regresa, hace como una corrección, como una sacada, ¿no? O sea, como que se mueve de un lado para otro. Eso es algo patológico. Lo normal es que yo siga mirando hacia el frente, ¿ya? Y luego hablamos que es el utrículo y el sacro, que tiene que ver el órgano sensorial, que es la mácula. Y esta mácula, pues tenemos en esta mácula lo que es las otocóneas. Aquí también tenemos las células ciliadas externas o internas, también se van a encargar de aquí, no solamente van a ser para estimular lo que es la audición, sino también vamos a encontrar aquí en el utrículo y el sacro, también va a haber una hiperpolarización, una despolarización, y estas también se van a mover. Pero las otocóneas primero van a reposar en esta gelatina. Entonces, cuando se muevan las células ciliadas, lo que van a estimular es esa gelatina, ¿ya? A comparación de lo que es la membrana tectoria en lo que es la audición, ¿no? Y las otocóneas, que son muy conocidas cuando vamos a hablar de vértigo periférico, como ven, tienen una forma como de un cristalito, ¿no? Son más o menos así, depósitos orgánicos cristalinos de carbonato de calcio y miden de 5 a 4 micras. ¿Por qué les digo que están hechos de carbonato de calcio? Porque se ha visto ahora últimamente que para el vértigo periférico no basta con solamente dar el tratamiento de las maniobras de reposición, que sino también a los pacientes se les puede dar calcio. Si se les da calcio, los pacientes bajan la cantidad de eventos de vértigo, ¿no? Entonces es muy importante porque a veces antes no lo sabíamos y solamente hacíamos maniobras y les decíamos, no, pues cuídese, no haga movimientos bruscos, pero ahora como ya sabemos que están hechos de carbonato de calcio y si esas otocóneas se desprendieron porque les faltaba posiblemente calcio, y si les doy calcio, ¿qué pasaría? Y se ha comprobado que al darles calcio los eventos de vértigo han disminuido, ¿ya? Entonces hay como un tipcito para los pacientes. Entonces acá, bueno, yo no les expliqué, acá estaba la imagen. Este es el quinocilio y estos son los estereocilios. Pero ¿cómo es que se mueven todos de un lado para otro? Por estos tip links, como unos resortes que unen los estereocilios. Entonces, si uno se mueve hacia la derecha, todos se van a mover hacia la izquierda, todos se van hacia la izquierda. Si todos se mueven a la derecha, todos se van a mover a la derecha, gracias a estos tip links. Entonces, cuando se van los estereocilios hacia el quinocilio, es la estimulación. Cuando se van hacia el lado contralateral al quinocilio, es la inhibición, y este es en reposo, ¿no? Y siempre se van a mover gracias a estos tip links, tanto en la parte de la audición como en la parte vestibular. Entonces, las células ciliadas vestibulares van a hacer un mecanismo de mecanotransducción. Es decir, también van a pasar la señal mecánica de la corriente endolinfática a una señal eléctrica neuronal. Y acá está, ¿no? También es la despolarización por el cambio de los electrolitos, hay una deflexión, como ahí dice, del quinocilio, la despolarización, y aquí lo más importante es que hay una apertura de los canales de calcio. La fusión de las vesículas sinápticas desprenden glutamato, se activa el NMDA, el AMPA, y aperturan los canales de sodio, y generando así el potencial de acción, y se genera la sinapsis en el oídito. ¿Ya? Repásenlo porque yo entiendo que no es nada fácil comprenderlo,
¿ya? Pero ahí más o menos para que se guíen. Ahora ya vamos a seguir con lo que es la patología del oído interno. En cuanto al oído, antes de hablar del oído, muchos de nuestros colegas siempre dicen mareo, vértigo, o que se le esté moviendo algo al paciente, vaya con el otorrino. Grave error, ¿ya? Nuestro equilibrio está comandado por los ojos, por el oído, por el cerebrito, ¿no? El cerebelo sobre todo, y la parte propioceptiva, es decir, la columna, ¿ya? Entonces no echemos toda la culpa al oído. Sí sé que es gran parte pues vital de nosotros el oído en la parte vestibular, pero no solamente es que haya problemas en el oído, sino también pueden haber problemas en los ojos o en la columna cervical, o por ejemplo si el paciente tiene algún daño en los miembros inferiores, pues tampoco no va a tener un buen equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia hay entre vértigo y qué diferencia hay entre mareo? Porque no es lo mismo. Los pacientes vienen y dicen, ay, no he tenido vértigo, y no es vértigo, es mareo. O he venido con mareo, y no es mareo, es vértigo. Entonces, según la Sociedad Americana de Otorrino, el vértigo es una sensación ilusoria de movimiento. Y según la Clasificación Internacional de Trastornos Vestibulares, el vértigo es una sensación ilusoria de movimiento de la cabeza, del cuerpo, una sensación distorsionada durante un movimiento normal de la cabeza, ¿ya? Entonces eso es vértigo, cuando sienten ustedes que se están moviendo, pero mientras que ustedes están pues en algún tipo de movimiento, por así también decirlo. En cambio el mareo es la orientación, la alteración de la orientación, pero no sienten que todos se están moviendo, sino que yo me estoy moviendo. Y esto aquí puede ser dado por un aturdimiento, somnolencia, inestabilidad o un desmayo. En cuanto a la semiología del vértigo, nosotros primero tenemos que hacer una historia clínica completa, ver si hay síntomas vestibulares del paciente, es decir, una ilusión rotatoria, el tiempo del inicio de ese vértigo, desde cuándo inició, el tiempo de duración, que esto también nos va a definir más o menos la patología. Si es segundos, pues yo digo, es un vértigo periférico, porque son segundos, ¿no? Si es el primer episodio, para saber si es que es un evento agudo o es un evento crónico, los factores desencadenantes que provocaron este vértigo, factores atenuantes, si se presenta o no se presenta con síntomas auditivos, porque también las patologías se pueden dividir en vértigo con pérdida de la audición, sin pérdida de la audición, y cuando hay también síntomas neurológicos. En cuanto al examen físico inicial, sí o sí para otorrino, primero la otoscopía, porque aunque ustedes no lo crean, un tapón de cerumen sí puede provocar vértigo, ¿ya? Sí puede provocar vértigo. Si está muy compactado, ese tapón de cerumen impacta en la membrana timpánica, y al impactar en la membrana timpánica, ¿qué no va a pasar? Que no pase la audición, pero también no va a ser el movimiento de cizallamiento ni nada de todo lo que he explicado, porque el estribo tampoco no se va a unir, no se va a conducir el sonido, pero también va a afectar a la parte del oído interno, sobre todo a los conductos semicirculares y al intercurial externo, ¿ya? Porque es como que hay un taponcito que está obstruyendo todo el oído. Y sobre todo ustedes que pues primero van a estar en lo que es emergencias, en su SEDU, y eso me olvidé de preguntarles a mi grupo, ¿qué es el protocolo HINS? ¿Quién sabe qué es el protocolo HINS? A ver, ayer ¿leyeron? No leyeron. Y yo me olvidé de preguntar. ¿Alguien sabe qué es el protocolo HINS? Eso no es solamente de otorrino, es... Es para la intervención de vértigo periférico y central. Ajá, sí. Y otro moviendo la cabeza. Ya, porque estás leyendo. Además. Ya, el protocolo HINS es impulso cefálico, el test del impulso cefálico está acá, el nystagmus y también el cover test.
Ahorita vamos a ver videitos para que lo entiendan. Pero eso es lo primero que se debe hacer, y sobre todo en emergencia. En emergencia les va a llegar sobre todo vértigos agudos. El protocolo HINS se hace en vértigos agudos, no se hace tanto en vértigos crónicos, porque si el paciente viene y dice, doctora, pero hace 3 meses también tuve el mismo episodio y hace 1 año también, ¿qué puede ser? ¿Le hacen el protocolo HINS? No, ya no aplico ese protocolo, ya hago los otros estudios, ¿ya? Pero vamos a iniciar el protocolo HINS. Entonces, el protocolo HINS tiene el 88% de sensibilidad y el 96% de sensibilidad. Como dice acá, es el impulso cefálico, el istmus y el cover test. Primero, va a descartar si es un ACV de fosa posterior. Va a tener una gran especificidad dentro de las primeras 48 horas. Y es mucho mejor que tomar al paciente una resonancia. ¿Ya? Entonces, el impulso cefálico, realmente lo primero que deberíamos hacer, porque según las siglas, ustedes deberían de empezar ¿con qué? Con un impulso cefálico. Pero ustedes le van a hacer las sacudidas y si es positivo, ya cuando le hagan la prueba del nistagmus, el paciente no les va a colaborar, porque ya va a tener el nistagmus. Entonces, ¿qué primero tengo que hacer? Nistagmus. Porque se hace el nistagmus en reposo, le dicen al paciente, mire mi dedo. Y el paciente puede tener pues el nistagmus que se va horizontal, que se va vertical, rotatorio. Si es horizontal, ¿de qué me podría estar guiando? O diciéndome que es un vértigo central o periférico. Si es horizontal. Horizontal es central o periférico. Periférico, chicos. Si es horizontal es periférico. Si es así vertical o rotatorio, ay, yo sospecho, no, ya voy a ser neurólogo porque esto es central, no tiene nada que ver conmigo. ¿Ya? Y de ahí, no solamente es que hagan este ejercicio de que mire el dedito, sino también tienen que hacerlo, seguir con la mirada el dedito. Entonces yo le voy a decir al paciente, siga solo con la mirada, sin mover su cabecita, siga mi dedo. Y lo van a hacer en una forma de H, es decir, aquí, regresas aquí y aquí, en forma de H, ¿ya? Y si es que en alguno de ellos ustedes ven que el paciente, sus ojitos se mueven de un lado para otro, hacen el istmo horizontal, me dirijo que es un periférico. Si hago un rotatorio, me dirijo hacia un central, ¿ya? Y luego pasamos a lo que es el impulso cefálico, y era lo que yo les decía. Que yo cojo la cabecita del paciente, el paciente no se tiene que poner duro y obviamente ahí sí tip. Si el paciente le refiere que tiene algún tipo de molestia en la parte cervical, obviamente no le van a hacer porque los va a odiar el paciente, ¿no? O si ha sido operado de una hernia cervical o algún problema en la columna, no lo toquen, solamente le hacen ahí y ya. Entonces no hacen el impulso cefálico porque eso tiene que estar relajadito. Relajadito, cogen la cabeza y le dicen que siempre mire hacia el frente y ¡pum! Lo tienen que hacer rápido. Tampoco no le van a sacar conejillos, ¿no? Pero o sea, es rápido, ¿ya? Hacia la derecha, ya chicos, no se me distraigan. Porque les hago bromas como para que despierten, porque veo algunos que se están durmiendo, pero tampoco es para que se me relajen tanto. ¿Ya? Entonces, mueven hacia la derecha, regresan, descansan y hacia el otro lado, hacia la izquierda. ¿Ya? Ese es el impulso cefálico. Y ahora vamos a ver el cover test. Miren este paciente. Le tapan y miren el ojito. ¿Está igual? No. El ojito izquierdo se va hacia arriba. Ese es un cover test. ¿Ya? Ustedes cuando se hagan, o sea, tendría que ser igual. Simétrico, el ojito no tendría que irse para un lado o para otro. En las prácticas con el grupo que estoy teniendo, vimos a una paciente así, que tenía, pero la paciente, o sea, también tienen que ver pues, qué pacientes, ¿no? Porque esta paciente tenía un tericho. Entonces, si yo le hago el cover test, pues no puedo ver igual que una paciente que no tenga tericho, ¿no? Entonces, ahí como que me ayuda y no me ayuda. Ya está. Entonces, acá el plagio para ustedes, cuando es periférico y cuando es central, según el HINS, el impulso cefálico, el istmus y el cover test. El cover test
Cuando es normal y cuando no hay una desviación. Cuando no hay una desviación, entonces esto es periférico. Si hay una desviación, como en el señor del video, es anormal, es positivo, por lo tanto es central. Y sobre todo que vamos a pensar en un stroke o en un guía. En nistagmus, cuando es periférico, va a ser espontáneo y solamente va a ser hacia una dirección. Y sobre todo es horizontal, chicos, horizontal. Pero si es que es central, se va a ir hacia todos lados. Hacia un montón de lugares puede ir. Puede ser rotacional, vertical, ¿no? Pueden ser hacia un montón de lugares. Y el impulso cefálico es que la mirada siempre se tiene que quedar ahí. Si se queda ahí, si no hace ese como un salto, pues es normal, pero si hace ese salto, es que es periférico. Entonces, cuando tiene la dificultad de fijar la mirada, estamos hablando de un periférico, y cuando no hay un salto, es negativo. ¿Ya? En cuanto a la semiología, ya hicimos el HINS, todo. Y el HINS, como les digo, siempre se hace en un vértigo agudo. Ya descartamos de que sea algo central, ya entonces nuestro estudio del vértigo va a ser con más calma. Ya podemos hacer un examen otoneurológico completo y vamos a hacer maniobras vestibulares diagnósticas. Dentro de los vértigos más frecuentes en otorrino, pues está el vértigo periférico. Pero ahora nosotros lo podemos clasificar a los vértigos como agudos, episódicos o crónicos. Dentro de los agudos, la neuritis vestibular, el ACV de fosa posterior. En episódicos, el vértigo paroxístico, que lo vamos a ver, la enfermedad Meniere o una migraña vestibular, que es muy raro realmente una migraña vestibular, pero así las hay y realmente somos las más afectadas las mujeres. Y el crónico, que es una vestilopatía bilateral, una degeneración cerebrosa o un mareo perceptual postural persistente. Los síndromes vestibulares periféricos, entonces, podemos decir el VPPB, que es el vértigo paroxístico posicional, en el cual no hay hipacusia. Recuerden que les decía que se podían clasificar en vértigos que pueden afectar también la audición, como que no pueden afectar. Entonces, el vértigo no hay hipacusia, pero son crisis repetitivas y la característica es que duran segundos. Por eso es importante que ustedes hagan una buena anamnesis y pregunten cuánto tiempo duró, desde hace cuánto tiempo está así, con qué se relaciona. El Meniere, si tiene una hipacusia, hay crisis repetitivas y estos duran horas. Y hoy día justo en la consulta les vino un Meniere. Nosotros tuvimos prácticas, pero vimos procedimientos, pero en la consulta, en la última, ya no la pudieron ver ustedes, la señora tenía un Meniere. Y ahorita vamos a explicar, ¿ya? Luego la neuritis vestibular, tampoco hay hipacusia, es una crisis única, pero son días, ¿ya? Empezamos con el más frecuente, el vértigo paroxístico posicional. A ver, para que despierten. El vértigo paroxístico posicional. ¿Qué doy para el vértigo paroxístico posicional? No, sí, también le puedo dar calcio, ¿no? Ya, pero eso es trampa. O sea, si se pone mal el paciente, y yo diagnostico que es un vértigo paroxístico de canal posterior, que es el más frecuente, ¿con qué maniobra lo diagnostico? Porque hay varias maniobras realmente en vértigo. Yo les estoy mostrando acá las principales porque es lo que más le puede llegar a ustedes, pero realmente si yo pudiera hacer una clase de maniobras vestibulares, pues sí, hay un montón. Más de 10 hay un montón. La maniobra principal que ustedes deberían de saber, chicos, es la de Dix-Hallpike, que es para el canal semicircular posterior. Ahorita la vamos a explicar. Ya. Hicimos un preámbulo como para que despierten y ahora sí ya me prestan atención. Entonces, el vértigo periférico posicional afecta del 20 al 30% de la población en general. Aunque ustedes no vean, es bien frecuente la consulta para otorrino. Bien frecuente. Y según un estudio de neurotología de Alemania, dice que la prevalencia del vértigo va de 7.4 en las edades de 10 a 79 años, con una prevalencia en un año de un 4.9%, incidencia en un año de 1.4%,
y la recurrencia es del 88%, o sea, si un paciente lo tiene, pues que lo vuelva a tener, que es más frecuente, y que es incapacitante para los pacientes también es en un 80%. Entonces sí es una patología que debemos de tratar de encontrar la solución, porque si no el paciente los va a odiar. Entonces el vértigo posicional paroxístico benigno es la causa más frecuente del desorden vestibular. Se debe hacer un adecuado diagnóstico y el diagnóstico es clínico, ¿ya? Y el tratamiento también es clínico, también son con maniobras. Yo puedo dar como placebo realmente la beteicina, que es un irrigador del oído, sí le puedo dar, porque siempre los pacientes van a pedir algún medicamento, siempre. Entonces, ustedes le pueden explicar al paciente, no señora, pero su vértigo se repone con maniobras de reposición, ya le hice y eso ya va a estar bien. Comprueban de que otra vez hacen la maniobra, ya no tiene vértigo, pero doctorita, mi pastillita no me va a dar nada. Entonces ahí como que, ¿qué le pueden dar? Beteicina. La beteicina realmente es más, es mejor darla en una enfermedad de Meniere. Y las dosis en la enfermedad de Meniere son altas. Ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Le pueden dar beteicina, sí, pero como una forma de placebo, y calcio, como ya les he explicado hoy el motivo. Los criterios diagnósticos para el vértigo periférico tienen que ser 5 episodios de vértigo, de por lo menos, o máximo, perdón, 1 minuto de duración, con cambios cefálicos. Por eso van a ser, que habíamos dicho de los canales semicirculares que dan los movimientos angulares, por eso va a ser con cambios cefálicos, y no tiene que haber síntomas neurológicos. Pueden haber síntomas vagales, como que el paciente vomite, ¿no? Eso sí puede haber, náuseas o vómitos sí puede haber, pero otros síntomas neurológicos no. La prevalencia durante la vida es de 2.4, en un año 1.6. Bueno, y la prevalencia sí va aumentando a medida que tenemos más edad. Entonces, dentro de esto vamos a tener del vértigo periférico, como les dije, los canales semicirculares tienen una parte que es ampollosa, o sea, la ampolla, y no ampollosa, ¿no? Tienen un extremo ampolloso y no ampolloso. Entonces, nosotros podemos tener un vértigo periférico que sea solamente una canalolitiasis, es decir, que las otoconias solamente estén viajando por los conductos semicirculares, o una cupulolitiasis, es decir, que van a estar en la ampolla y que se van a colocar en el extremo de la cresta angular. Aquí se van a quedar. Y esto es más difícil de revertir, porque ¿cómo es que las otoconias van a quedar acá? ¿Qué movimientos tengo que hacer para que esto se desprenda? Pues son muchos. No, en la canalolitiasis pues están en el tubo. Es como que van a girar el tubito y sí va a correr. Pero ¿qué pasa si hay una trabita en ese tubito? Que sería la cúpula. Y se quedan en la parte más, más arriba de la cúpula. ¿Cómo saco esto? Es como esos jueguitos que antes se usaban y ustedes y era muy difícil. Ya, imagínense eso. Pero en un humano es mucho más difícil deshacer una cupulolitiasis que una canalolitiasis. ¿Ya? Así como ven, tal cual ven en el dibujo, tal cual es. Entonces, la canalolitiasis es el desplazamiento de las partículas que flotan dentro del conducto semicircular, y en cambio la cupulolitiasis es que estas otoconias o cristales de carbonato de calcio quedan en la cúpula de la cresta angular, más difícil de sacar, pero no imposibles. Y aquí ya vamos con los métodos de diagnóstico. Vamos a hablar del vértigo periférico del canal posterior. El canal posterior es el más común, en un 76%, el lateral es de un 13% y el superior es de un 5%. La forma de diagnóstico es una posición de cúbito supino. Aquí van a ver la apertura de los canales verticales inferiores o la mácula con un desplazamiento de las otoconias, ¿no? Para no marearlos tanto, vamos a la maniobra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al paciente para eso se necesita una camilla. Obviamente primero le hacen la otoscopía, que todo esté libre. Ahora, si el paciente, por ejemplo, viene y tiene una perforación de la membrana timpánica, ¿puede generar eso vértigo?
Sí, chicos, sí pueden generar vértigo. Entonces ahí como que un cachito, como que le voy a hacer la maniobra, pero como para descartar. Pero el vértigo puede ser por esa perforación. ¿Ya? Zumbidos en el oído por esa perforación. No van a estar regulando, ay, la doctora me dijo vértigo, pérdida de la audición, zumbidos, ay, este paciente tiene enfermedad de Menier. No, chicos, si tiene una perforación, no me van a echar la culpa al Menier y me van a decir, enfermedad de Menier, como me lo hacen muchos colegas de periferia. Que me colocan enfermedad de Menier y lo asustan al paciente, y cuando se le ve el oído, tiene una perforación de la membrana timpánica. Evidentemente, si hay una perforación en la membrana timpánica, va a perder la audición, va a tener zumbidos en los oídos y probablemente también vértigo, ¿ya? Entonces, hacemos la otoscopía, está todo muy bien, todo muy correcto, tampoco hay líquido dentro de la membrana de la caja timpánica. Entonces ya nos queda solamente averiguar si realmente son esos otoconias que están por los conductos semicirculares o por la ampolla. Entonces lo hacemos sentar al paciente en la camilla y nosotros, generalmente aquí, el doctor lo está colocando detrás, ¿no? Pero yo lo hago al costado del paciente realmente. Yo hago que cojan mi brazo, porque muchos pacientes son muy ansiosos. Si yo me pongo detrás, pues no me van a ver. En cambio, si yo me pongo al lado del paciente y agarra mi brazo, ya, si se asusta, pues me va a presionar muy fuerte el brazo, pero va a tener mayor seguridad y se va a dejar hacer la maniobra, ¿ya? Entonces, aquí el doctor está detrás, pero bueno, yo me coloco en la parte de a la mano derecha o a la mano izquierda, ¿ya? Pero se hace girar la cabecita en 45, y la cabecita tiene que quedar en el aire de la camilla. No me van a colocar encima de la camilla porque no están haciendo bien la maniobra. Tiene que quedar colgando la cabecita en ángulo de 45, primero así 45 y ahí en ángulo de 30, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? El tiempo de la latencia, no es que ustedes la echan y al toque va a haber nistagmus, no, tienen que esperar un tiempo de latencia de más o menos unos 30 segundos. En 30 segundos no hay un nistagmus, la vuelven a sentar, esperen que repose, miran si hay un nistagmus en la reposición, o sea, cuando han estado sentada, y de ahí ya hacen el otro canal semicircular, ¿no? Entonces, ángulo de 45, otra vez ángulo de 30 segundos y otra vez la vuelven a sentar. ¿Por qué es importante ver hacia dónde se van los ojitos? Porque ahí me va a decir si es una canalolitiasis o una cupulolitiasis. Si se va hacia abajo, es un geotrópico. Si se va los ojitos hacia arriba, está echado y se va hacia arriba, es un ageotrópico. Geotrópico, tierra, ¿no? Acuérdense de eso. Geo, tierra. Y ageotrópico, hacia arriba. Entonces, ahí yo me voy a decir, este es una cupulolitiasis o una canalolitiasis, y ya voy a ir haciendo la reversión. Entonces, la maniobra para hacer el diagnóstico de un canal semicircular posterior es la maniobra de Dix-Hallpiper. Y la maniobra de reposición, cuando yo ya diagnostico que el paciente tiene un vértigo paroxístico posicional del canal semicircular posterior, hago la maniobra de reposición, que es la maniobra de Epley para una canalolitiasis, ¿ya? Entonces, igual lo vuelvo a hacer, sentar al paciente, vuelve a hacer al mismo lado donde ha tenido el nistagmus, pero de ahí lo volteo la cabecita hacia el lado contralateral, como ven aquí. Y yo hago una percusión en la parte de la mastoides. Ahora, también lo pueden hacer con un vibrador. También es más práctico, en vez de que estén así 1, 2, 3, 4, 5, hasta que se les acabe la fuerza, lo pueden hacer con un vibrador también. Colocarle al vibrador, porque lo que yo quiero hacer es que esas otoconias se desplacen y se muevan. Primero es cuando esté así, y de ahí tiene que mirar hacia el piso, así. Va a estar, ahí no se ve aquí muy bien, está en lateral. Primero está echada vertical, pero mirando así, y ahí hago la maniobra, tin, 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 y de ahí tiene que girar todo su cuerpo y mirando hacia el suelo, pero estoy en lateral, ¿ya? Y vuelven a hacer tin, 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 y la hacen sentar. Nunca tienen que pedir al paciente que se haga hacia abajo. Si está levantándose así, tiene que caminar como robot. Las medidas después de hacer una maniobra de reposición es que el paciente
tenga descanso, que no haga movimientos bruscos. Porque, y una vez me pasó eso con una paciente, yo le hice las maniobras de reposición, se fue alegre la señora, despreocupada, muy contenta, ay doctora, qué bendiciones, ya todo muy feliz. Ya le di de alta, ¿no? Porque al laboratorio no la veo más a la señora. Al día siguiente regresó llorando. Y pero señora, ¿qué pasó? Si ya usted se fue contenta. Ay doctora, es que busqué en YouTube, mi hijo buscó en YouTube y me dijo, haz estas maniobras. Se hizo todas las maniobras de reposición, todas. La voltearon, se hizo de 360, la mayo, ¿no? O sea, lo que yo hice lo revertió totalmente y la señora llegó así, llorando. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Previamente yo le había advertido, no se va a mover, no va a hacer esfuerzo físico, pero desobedecen porque a veces en YouTube pues les gana la curiosidad y hacen todo otra vez. Como también hay pacientes que sí son psiquiátricos, estos pacientes con vértigo realmente son pacientes también tensos, ansiosos y son bien difíciles de tratar, ya lo han visto los chicos en la consulta, son bien difíciles de tratar, pero hay que tener un poquito de paciencia con ellos y van a regresar. Porque uno que se hace en recurrencia, pero algunos ya no tienen nada, pero ya es su temor, su ansiedad, ¿no? Y bueno, hay que volver. Yo tengo un paciente que siempre va a mi consulta, siempre va a mi consulta. Señor, ¿qué hace acá? ¿Está bien? ¿Le ha venido otra mareo? No, solamente vengo para que me revise a ver si están en su sitio esas piedritas. Y le tengo que volver a hacer todas las maniobras al señor. Y es que son así, como les digo, son pacientes ansiosos y ya pues psiquiátricos, ¿no? Entonces, le dicen a sus pacientes después de hacer la maniobra que no mineran, no, pues a mí no me interesa que me salga mucho, sino que ya se recuperen, ¿no? Pero le dicen al paciente que no hagan esos movimientos y que se queden en reposo, que descansen como almohaditas en la cama y todo muy bien. Y bueno, también le pueden dar ahí su beticina, como les digo, porque siempre piden algo. Ahora, ¿qué pasa si también es una, a ver chicos, si es una reposición, hacen la maniobra, pero se dan cuenta que no es un geotrópico, sino que es un ageotrópico? No sé qué quiere decir, que está en la cúpula. Ay doctora, ¿y ahora qué hago si está en la cúpula? ¿Qué maniobra? También hay una maniobra, la maniobra liberadora, que se llama de Semon, cuando es una afectación del canal semicircular posterior, pero por una cupulolitiasis, ¿ya? Ahí sí es mover al paciente de un lado para otro, ¿ya? Les suena chistoso, pero es así. Si el paciente tiene el vértigo, ustedes se van hacia la derecha, entonces comienzan a la derecha y lo pasan hacia la izquierda, de la derecha a la izquierda, y así, ¿ya? Porque ustedes lo que están tratando de hacer es desprender. Entonces después de una cupulolitiasis, ¿qué puede venir? Una canalolitiasis. Entonces primero tienen que revertir la cupulolitiasis y de ella revierten la canalolitiasis, más fácil, ¿no? Ya está. Creo que sí me están entendiendo, los veo muy atentos. El vértigo paroxístico del canal